Vivir en positivo no es otra cosa que cuando te pasen las cosas malas que nos pasan a todos, tú tengas las herramientas para lidiar con ellos. El problema no es irte al piso, es enamorarte del piso y quedarte ahí. Para las mujeres siempre todo ha sido más complicado porque uno tiene que ser una cosa sin dejar de ser la otra. Sí, me parece muy triste es que tengas una enfermedad, el cáncer o lo que sea, y no aprendas nada. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, que lo tenga que hacer de manera diferente es otra cosa. Le diría que la luz siempre se ve al final del túnel, que solamente con esfuerzo, trabajo y con tiempo uno va ganando esa credibilidad que es tan importante en el periodismo, como tú sabes. Y yo recuerdo que yo empecé tan jovencita que yo me ponía chaquetas, yo me quería ver mayor porque yo decía, con esa carita nadie me va a creer las noticias, ¿no? Tenía apenas 21 años. Y todo fue pasando, ahora es al revés, ahora no me pongo las chaquetas porque lo que no me quiero ver es grande. Mira, yo creo que las historias humanas que tengan que ver con niños, sobre todo, son las que más me pegan, ¿no? O con personas mayores que han sido abusadas. Pero hay una historia que incluso yo todavía era reportera local acá en Miami, yo todavía no estaba nacional, y que fue muy famosa acá hace bastantes años, que era el caso de Jimmy Rice, que fue un niñito que salió un día para su escuela y desafortunadamente nunca regresó. Los padres eran personas mayores, ese era como su hijo de la vejez, ¿no? Y ese sufrimiento yo lo palpé a diario porque la historia se volvió tan grande que se asignó a una sola persona para cubrirla y en ese caso era yo. Y yo todos los días iba a los Redlands, que era donde vivían los señores, y era la esperanza que aparezca Jimmy. Y ella un día, por ejemplo, nos dio como un tour dentro de la casa para que viéramos el cuarto del niño y aquí están sus cositas, yo se las dejé igual para cuando él regrese. Y un tiempo después se supo que no, que al niño lo habían asesinado y de una manera súper vil, lo violaron, lo picotearon, lo sembraron en diferentes matitas. Y yo creo que lo que también fue más doloroso de eso fue saber que lo hizo un hispano, un muchacho cubano que si tú lo ves no te lo puedes imaginar porque era un muchacho bien parecido, pero obviamente una persona con problemas, ¿no? Para hacer una barbaridad como esa. Y fue bien duro porque también uno como periodista guardaba la esperanza de que el niño apareciera, de que alguien un día dijera, porque ellos eran gente que estaba pues en buena posición económica, que alguien dijera, no, mira, voy a pedir un rescate, no sé. Uno que también guarda siempre esas esperanzas. Y porque aunque yo no fui mamá, yo soy muy maternal, entonces yo pensaba en ese niño, esos papás, y fue una historia bien dura de cubrir y con un final triste. Me hubiera gustado que otro hubiera sido el final. Yo que he cubierto tanto inmigración y veo la historia de los inmigrantes, de gente que llegó sin nada y han construido imperios, me hace sentir muy orgullosa y a la misma vez muy triste que ahora pues eso quizás no se esté tomando tanto en cuenta y estén devolviendo gente a sus países que de verdad le dio 20, 30 años a este país. Entiendo, estaban con una situación que no pudieron legalizar, pero hay que sentarse también a oír por qué no pudieron legalizarla, un sistema que está roto, gente que por el miedo pues dijo, va a ser tan complicado que prefiero quedarme así, o que pusieron papeles y nunca pasaron los papeles. Uno no sabe, uno tendría que sentarse a hablar con cada uno, lo que yo entiendo es imposible, pero es muy duro porque yo he cubierto esas historias de éxito, yo he visto de verdad los aportes que los hispanos hemos hecho a este país y me duele lo que está pasando ahora donde eso no se está tomando en cuenta. La pasión yo creo que uno es algo que uno tiene, es inherente, ¿no? Al que se mete en este oficio. Y lo que no he perdido de sensibilidad es porque en efecto soy una persona la persona humana para mí es más importante que el profesional. Y no creo que yo deje de ser profesional porque a mí volviendo a usar el mismo ejemplo, porque yo me sintiera tan consternada por un caso como el de Jimmy Rice, o cuando se cayeron en los Everglades, se cayó un avión de Value Jet y la gente llegaba a que le dieran razón de su familia y los días pasaban, cuando cubrí el 9/11. O sea, han sido momentos que han marcado mi vida, pero no solo como periodista, también como persona, que uno siente el privilegio de que está ahí al frente viendo la noticia desarrollarse, pero también el peso de la responsabilidad y del dolor que te puede causar como ser humano.
Creo que me enseñó muchísimo. Yo siempre digo que cuento mis bendiciones dentro de mi diagnóstico del cáncer, porque a través del dolor, y justamente ayer formaba parte de un panel donde hablábamos del dolor, a través del dolor, el dolor puede ser crecimiento, debe ser crecimiento, debe ser transformador. Y yo viví unos momentos muy duros, pero estoy tan agradecida por todo el apoyo que recibí, estoy muy agradecida por estar viva, porque se encontró a tiempo, porque funcionaron los tratamientos y porque sentí que no era un por qué, sino un para qué, lo que yo le pedía a Dios que me dejara saber. Y encontré el para qué, no me demoré mucho en encontrarlo. Yo soy una persona que tiene una voz diferente a la que puede tener una persona que no es conocida, que no es figura pública. Y yo sentí que mi responsabilidad era usar eso para crear conciencia, para apoyar en el camino a las que se vuelvan a enfrentar a eso. Y eso es lo que estaba haciendo, no solo a través de mi podcast, que ya existía. Mucha gente se confunde y piensa que En Positivo vino después de mi diagnóstico. No, En Positivo ya existía y siempre ese fue el motivo, porque como siempre he hecho hard news, noticia dura, yo quise a través de mi podcast de un poco que regalar luz, ¿no? Porque mi podcast sí es de positivismo. Allí van grandes figuras, pero de lo que hablamos es de la parte personal, no de los escándalos, sino de sus sueños, de cómo salieron de situaciones difíciles. Y todo eso pues ayuda a que la gente se vea en ese espejo y le ayude. Pero claro, después del cáncer eso se multiplicó. Incluso tan pronto pude, cuando todavía no tenía ni cabello, lo retomé porque lo siento como mi propósito, y cada vez que me invitan a dar charlas o entrevistas como esta que nos han hecho el favor de invitarnos, aprovecho esa oportunidad para llevar ese mensaje de esperanza que tanta falta hace. Claro, porque yo creo que la gente malinterpreta lo que es ser positivo, y por ahí anda un término que se llama positivismo tóxico, que es pensar que todo es una maravilla y todo te va a salir bien. No, yo creo que vivir en positivo no es otra cosa que cuando te pasen las cosas malas que nos pasan a todos, cuando lleguen esos desafíos, tú tengas las herramientas para lidiar con ellos y los veas como eso, como retos, como cosas que van a pasar, de las que vas a aprender, y que te des la oportunidad también de llorar cuando tengas que llorar y de irte al piso. Pero como me dijo Ernita Nazario en una entrevista, el problema no es irte al piso, es enamorarte del piso y quedarte ahí. Eso es lo que hace la diferencia, es levantarte nuevamente y al otro día decir, bueno, vamos hacia adelante. Unos dirán hacia la próxima caída, de repente, pero también entre caída y caída hay muchos momentos luminosos. Porque yo soy una mujer de fe, para empezar, eso fue una cosa muy importante para mí, tener fe, partir desde el agradecimiento y partir desde ver los retos como transformación. ¿Qué me va a dejar esto como enseñanza? Y yo siento que yo soy una mejor persona incluso ahora de lo que era antes de que me diera cáncer, porque te vuelves más empático, más compasivo. No es lo mismo que alguien te diga, te esté hablando, te esté contando, por ejemplo, su historia como sobreviviente de cáncer, a que tú la hayas vivido. Entonces te da unas herramientas de vida, yo creo que muy poderosas, si las sabes utilizar, porque lo que sí me parece muy triste es que tengas una enfermedad, el cáncer o lo que sea, y no aprendas nada, y salgas de ahí según entraste, y no te vuelvas así compasivo, no le veas un propósito a lo que te ocurrió. Por eso yo creo que el para qué famoso ese es tan importante, porque en mi caso era eso por ser figura pública, pero seguramente una señora que nos está viendo ahora tiene un para qué diferente. Quizás ella va a abrir una fundación, quizás ella va a entender más por qué su vecina es de determinada manera, porque ves la vida con otros ojos y además agradeces tanto seguir en este plano. Yo creo que es bien importante buscar ayuda, y la ayuda no necesariamente es una parte importante, buscar ayuda de un profesional, por ejemplo, de la salud mental, pero si a la gente no le gusta eso de psicólogo o psiquiatra, puede hablar con su sacerdote, puede hablar con una amiga que usted entienda que es una persona vitamina, porque eso también es importante. No te rodees en un momento así de gente negativa. Claro. Yo, con mucha dulzura, toda la gente, porque todos tenemos en nuestras vidas gente positiva y gente negativa. La gente que venía con historias de victimización, pobrecita tú, ¿qué vas a hacer? Yo esa gente las atendía con mucho cariño, pero yo no volví a contestar esa llamada, porque yo en un momento como ese no necesitaba gente que no me aportara. Entonces me rodeé, creo yo, de las personas correctas, y todo era, vamos hacia adelante, vamos a salir, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cómo te puedo ayudar?
Y yo decía ayer en esa charla que daba sobre el dolor, que es importantísimo que si usted tiene a alguien, porque no siempre el que nos está viendo es que le pasó a él, quizás le pasó a una hermana, quizás le pasó a su mamá, y uno dice, ¿cómo le colaboro? Yo creo que lo más importante es que le pregunte, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, no aparezca con comida si eso probablemente no es lo que necesita. Probablemente lo que necesita es que alguien la lleve a una cita médica, probablemente lo que necesita es que alguien le vaya a buscar a los niños a la escuela. Pregúntele. Créame que esa persona se lo va a agradecer. Estoy aquí para ti. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo colaborar? Y partiendo de ahí, usted va a ver que usted le va a hacer de verdad un buen servicio a esa persona porque la está ayudando con lo que necesita. Yo creo que para mí fue una maravilla que eso ocurriera porque eso fue lo que yo veía en lo que siempre dicen la luz al final del túnel. Eso era lo que yo aspiraba. Lo que no me imaginé que iba a ser tan profundo. O sea, de verdad que somos una comunidad, de verdad que la gente sigue todo lo que hago, me consulta cosas. Yo me siento bendecida. Cada vez que yo siento que yo puedo ayudar a una persona, para mí ese es el regalo más grande que yo puedo recibir. Y eso pasa casi a diario. No siempre son personas consultándome del cáncer, que obvio hay bastantes, pero hay gente que me dice, ay, yo la veo usted tan positiva, ay, ¿qué puedo hacer para ser positiva? Porque es que mire, me pasan tantas cosas. Y yo le digo lo que te acabo de decir, le digo, yo no estoy siempre positiva. Yo tengo días donde también me caigo, yo tengo días donde me cuestiono cosas, pero de nuevo, me levanto y sigo hacia adelante. La clave está en no darse por vencido. Verdaderamente grandísimo. Yo te diría que ha sido mi mayor bendición porque yo compartía todo lo que me pasaba porque quería ser un referente y ayudar a la gente. Incluso cuando empiezo el podcast antes del diagnóstico, eso era, digamos, mi objetivo principal. Pero increíblemente, cuando me pasa lo del cáncer, me doy cuenta que todas esas herramientas que yo había buscado para la gente me sirvieron a mí. Porque yo había llevado motivadores, yo había llevado, de nuevo, gente famosa, pero que ha tenido historias de vidas impresionantes. Y todo eso que yo le había dado a ellos, a mí en realidad me sirvió. Esa es la primera parte de la respuesta a tu pregunta. Y la segunda es que yo he sentido a través de todo esto que ha ocurrido con lo de la tribu positiva, que yo sentía que les estaba dando cosas, pero ellos me dieron muchas más cosas a mí, porque yo me sentía acompañada, porque tú no sabes la cantidad de gente que me decía, mandé una misa por usted, estoy rezando, la tengo frente a San Judas Tadeo, lo que cada cual crea, ¿no? Porque la fe es algo muy personal. Sí. Y yo me considero una persona espiritual que tiene ciertas creencias con las que crecí. Algunas uno las conserva, otras las va modificando, pero yo lo que sí estoy convencida es que lo que tocamos no es lo único que existe, que hay un poder supremo y usted, pues, si se acerca a ese poder supremo con las ganas de sentirse arropado, yo creo que eso siempre va a ocurrir. A ver, wow, han sido tantas cosas, pero yo creo que tengo que volver a hablar de eso de Jimmy Rice, porque de verdad yo creo que ha sido la única historia que yo me he llevado a mi casa. O sea, que yo tenía hasta pesadillas, porque yo decía, Dios mío, no puede ser ese niñito, Señor, que aparezca, porque la cara de esa señora, verla todos los días con esperanza, pero tú ibas viendo cómo esa esperanza iba disminuyendo. De verdad que fue una cosa bien dura. Y cuando he cubierto huracanes, que he cubierto tantos que en un momento me decían la reina de los huracanes, hace, no sé, unos cuantos años. Los huracanes también son grandes lecciones, porque tú ves cómo hay gente que pierde absolutamente todo y empieza de cero. Tiene la resiliencia suficiente, claro, en el momento no lo ve así, en el momento tú los cubres llorando, mire, esto fue lo que yo trabajé toda mi vida y mire, esto es lo único que me queda, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero cuando vas a hacer los seguimientos te das cuenta que la gente se levantó y la gente se demostró a ellos y al mundo que cuando hay deseo de superar algo, se puede superar. Yo creo que sí, las redes sociales, de las que me confieso fanática, hay periodistas de mi generación que están peleados con las redes sociales. Yo creo que tú no te puedes pelear con el desarrollo de la humanidad. Es como que ahora tú te pelearas con que las mujeres usen pantalones, que en un momento eso no existía. Ah, no, pero ya las mujeres hace rato que se pueden poner pantalones. Y así por el estilo, cualquier ejemplo que se te ocurra. Entonces yo creo que el que no
evoluciona con el tiempo, está destinado a fracasar. O sea, hago esa acotación porque yo no tengo ningún problema con las redes, pero reconozco que pueden ser muy peligrosas si te utilizan mal y sobre todo para obtener información. Entonces yo soy fiel creyente y trabajo en un noticiero nacional de que cuando la gente quiere saber lo que verdaderamente está pasando y que no sea un fake news de estos, de que una inteligencia artificial o una locura de esas, la gente se sienta todavía a las 6:30 a ver el noticiero nacional y el que de su predilección, ¿no? Pero la gente, o el noticiero local, obviamente es lo mismo. Yo creo que todavía la gente, y sobre todo ahora con lo de la inteligencia artificial, la persona inteligente se da cuenta de que no puede confiar en todo lo que ve ahí porque es que uno no sabe ni siquiera si es real. Usted tiene que ir a fuentes confiables, usted tiene que ir a meterse en el New York Times, a meterse en el Washington Post, a ver noticiero Univisión, a escuchar la radio X. Usted tiene que buscar fuentes fidedignas y yo creo que la gente inteligente todavía hace eso. Yo creo que eso es precisamente lo que me ha ayudado a conectar con la gente. Ahorita hablábamos de qué ha pasado, o sea, cómo se convirtió esta tribu positiva en lo que se ha convertido. Porque yo creo que la gente me cree. Primero por la credibilidad que he tenido a través de los años, pero porque me he mostrado tal cual. O sea, yo mostré cuando me afeitaron la cabeza, yo seguía haciendo contenido sin pelo. Yo nunca me puse una peluca, no critico a las que lo hacen, cada cual maneja, esa es otra cosa que aprendí y que me gusta siempre destacar. No le diga al paciente de cáncer cómo manejar su cáncer porque usted no es el que lo tiene. Si esa persona quiere tener no quiere salir porque le da cosa y se quiere poner un pañuelito, o sea, ya tiene uno suficiente con lo que está pasando para que le vengan a decir, sobre todo alguien que ni siquiera lo ha pasado, lo que usted tiene que hacer. Entonces sea una persona razonable y no vaya a decirle al paciente lo que tiene que hacer. Entonces yo no tengo ningún problema con la gente que hace eso, pero yo entre otras, primero yo no me sentía incómoda sin pelo. Y además yo quise demostrar que eso era una posibilidad y que era una posibilidad que la gente tenía que aceptar. Que si una persona no quiere andar por el mundo así, pues es su decisión. Yo cuando salía sí me ponía gorritas o pañuelitos porque claro, imagínate, el coquito ese pelado, el sol de Miami es terrible. Pero no porque yo no me sintiera bien. Además yo en realidad no salía mucho de mi casa. Pero si una persona decide hacer cualquiera de estas cosas, usted tiene que respetarlo. Y yo lo que creo es que la gente vio mi sinceridad. No solo por cosas como esas, sino porque el día que yo no me sentía... Había días que yo estaba muy motivada y daba casi que una charla motivacional. Porque me sentía llena de paz, llena de fuerza. Llegaba de una quimioterapia, vuelta a una nada. Pues yo no me escondía. Yo a veces hice contenido desde mi cama, así. Diciendo, bueno, hoy no es un día muy bueno. La verdad que las quimios estas destruyen, pero también construyen. Y ya. Entonces yo creo que la gente me vio como yo era. Como yo era. Real, con mis perritos, porque en medio de todo esto, pues, yo me divorcié también. Y yo creo que la gente me vio tal cual, con mis vulnerabilidades, no la señora de las noticias, sino la señora que está pasando un mal momento y me quiere contar para que yo aprenda de su experiencia. Yo creo que si pudiera yo dejar algo por lo que pudiera ser recordada es ese afán mío por verle el lado positivo a la vida y por mi podcast, porque yo estoy convencida de que contando esas historias que yo he contado a través de ese podcast, porque además la gente me lo dice, ayer yo estaba en un evento público y la gente me abrazaba, se me acerca, ay señora Lourdes, usted no sabe, yo soy fanática, yo he visto todos sus episodios, cómo me ayudan, porque es increíble cómo a ti te puede ayudar conocer la historia de otra persona cuando hay un profesional haciendo las preguntas correctas, cuando no es una cosa chabacana, sino es una conversación que fluye, que me encanta ese formato porque he estado toda mi vida en los 2 minutos del noticiero. Ahora yo me puedo sentar con una persona, si nuestra conversación duró 30 minutos, maravilloso, si duró 1 hora también. Y ha habido podcast larguísimos que le ha ido súper bien en los números, o sea que la gente se quedó enganchada porque la historia era digna de ser contada y porque yo soy de las que cuando ya yo siento que ya te voy a estar haciendo las mismas preguntas, yo paro. Exacto. O que ya tú no quieres hablar más de una cosa o no hay de qué más preguntarte. Pero cuando la conversación está buena y me parece que tú estás dando unas lecciones que a mí la gente me ha dejado pero tan sorprendida, gente que lo que son figuras públicas
y te dan unas enseñanzas tan espectaculares. Recuerdo uno en específico, mira, el enanito del Gordo y la Flaca, Juan. Yo tenía, cuando lo quise entrevistar, yo me imaginé que él iba a tener una historia poderosa, porque una persona que ha lidiado con situaciones así, pues, y ha llegado a donde él ha llegado, debe tener una buena historia para contar. Pero yo sabía que él, en realidad, nació y se crió acá, entonces su español no era tan bueno como para una conversación así de larga. Era un poco mi preocupación. Me dejó loca. O sea, ha sido uno de los podcasts más motivadores que yo he tenido. Porque cuando él empieza a contar su historia de vida y él dice cosas como esta que te voy a contar, porque me parece una lección tan grande de cómo criar a un hijo que tiene algún tipo de discapacidad, que su mamá, él le decía, mamá, yo quiero leche. Y la mamá le decía, agárrela. Y le decía, mamá, no alcanzo, busca un banquito. Yo no voy a estar aquí siempre para bajarle la leche, busca un banquito. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Que lo tenga que hacer de manera diferente es otra cosa. Wow. Dime tú, ¿qué testimonio más poderoso que ese? Y yo, como él siempre, claro, él tiene un personaje que es cómico. Sí. Yo, cuando acabó el podcast, yo lo abracé y le dije, niño, tú cuando dejes el Gordo y la Flaca, métete a Motivador, porque eres poderoso cuando compartes tus historias, porque además el español le fluyó ese día. De maravilla. Como si hubiera sido su primer idioma. Fue un podcast bien sorprendente para mí. Primero les diría que las admiro grandemente, porque para las mujeres siempre todo ha sido más complicado, porque uno tiene que ser una cosa sin dejar de ser la otra. Y eso es muy retante, casi siempre. Yo lo que creo es que se tienen que priorizar ellas, porque para que tus hijos estén bien, tu esposo esté bien, tu comunidad esté bien, tú tienes que estar bien. Entonces tú tienes que sacar tiempo para ti, aunque parezca casi que imposible, tú tienes que aprender a decir que no y tal cosa. Mira, ¿sabes qué? No voy a ir a esa fiesta porque, y digo fiesta por decir cualquier cosa, ese compromiso, porque me voy a quedar en mi casa descansando porque necesito descansar. Y me voy a ir a hacer un facial y me voy a hacer un masaje porque también lo necesito. Porque de nuevo, si mamá está bien, todos los demás estamos bien. Mira, yo creo que a mí la meditación es algo que me ha ayudado mucho. La oración, que siempre estuvo en mi vida, pero que se afianzó cuando me pasó lo del cáncer. O sea, como que se despertó, ¿no? Mi espiritualidad. Y yo creo que darte ese tiempo, como te digo, para no hacer nada, que a mí personalmente es una de las cosas que más me cuesta. O sea, yo siempre quiero estar haciendo algo. Y siento que si estoy sentada aquí y no estoy haciendo nada, pero si podría estar grabando una cosa, o podría estar escribiendo esto, podría estar llamando. Me cuesta mucho, pero estoy trabajando en eso, pero es un consejo que también les doy. Fíjate, uno tiene que darse tiempo para no hacer nada. Mira, yo creo que, bueno, el podcast es número uno para mí y es algo que cada vez, o sea, yo pasé de hacerlo por la computadora virtual a hacerlo presencial y nos ha ido espectacularmente bien. Tenemos un estudio, la gente va allá y la verdad que la cercanía de tener al invitado ahí es otra cosa. Y la otra cosa en la que me he estado metiendo y que me encanta es lo de dar charlas. Me encanta que me inviten, voy a dar las charlas, lo hago con mucho corazón. Este mes de octubre estuve súper ocupada porque me surgieron muchas invitaciones y yo con mucho gusto, pero quisiera, por ejemplo, algo que quisiera para el podcast es una cosa que me inventé yo, que bueno, me imagino que habrá gente que ya lo hace, pero para mí, ¿no? Que yo nunca lo he hecho, que yo digo que se convierta en un podcast itinerante. Me explico, que yo vaya a México y entreviste 6 personas maravillosas en México, vaya a España y entreviste 6, porque no siempre la gente puede venir, lo que Miami es un lugar muy bueno porque mucha gente viene y bueno, el que tiene visa también, y ahora que está complicado, por ejemplo, yo entrevisté al hijo de Don Ramón, el del Chavo del Ocho, y él no pudo venir porque no tenía visa. Lo tuve que hacer virtual, que yo ya no hago cosas virtuales, pero me gustaba mucho entrevistarlo por su testimonio y sus libros. Estaba todo lo del lío de la docuserie de Chespirito. Y si yo estuviera ya haciendo eso, yo le podría decir, bueno, tranquilo, que cuando vaya a México lo grabamos, por decirte cualquier ejemplo. Pero claro, yo pienso que llegar a eso va a tener que esperar a que yo, por ejemplo, ya no esté en Univisión, porque es que yo tampoco me puedo meter tanta presión, yo trabajo full time. Exacto. Entonces, quizás cuando ya yo no esté en Univisión, que me retire, pues entonces pueda hacer algo así, ¿no? Pero sí me gustaría seguir dando charlas y que mi podcast se vuelva siempre el centro de todo, ¿no?